La llave universal. La lucha te mantiene atrapado, el esfuerzo te mantiene separado. Este audiolibro revela la llave universal, el secreto que convierte lo informe en forma. Cuando la reclames, ya no tendrás que perseguir la realidad fluirá hacia ti. Introducción. Más allá del velo de lo cotidiano, hay una verdad tan profunda que quienes la descubren caminan entre dos mundos, el que conocen y aquel al que siempre estuvieron destinados. Estás en ese umbral ahora, no por azar, sino por diseño. Cada libro, enseñanza y práctica que seguiste te ha traído hasta aquí. ¿Y si las respuestas que buscas nunca estuvieron fuera? ¿Y si la llave siempre estuvo dentro? El universo no se mueve por afirmaciones vacías ni por anhelos desesperados, lo rige algo mucho mayor, una fuerza que maestros y místicos han comprendido desde hace siglos, aunque pocos la han manejado. No se trata de manifestar caprichos ni de doblar la realidad a tu voluntad. Se trata de desbloquear la llave maestra, la llave universal que vuelve visible lo invisible y da forma a lo que no la tiene. Tu mente es esa llave, no la mente inquieta que duda y teme, sino la mente silenciosa que sabe, la que vive bajo el ruido. En esa quietud está la puerta misma de la creación. Esta fuerza no requiere fe, del mismo modo que el sol no pide permiso para brillar, siempre ha estado ahí, esperando a que despiertes a su presencia. Lo que sigue no es un método, sino una revelación. No recibirás información nueva, recordarás lo que siempre fue tuyo. Quita la ilusión y lo que queda es poder. Suelta la limitación y emerge lo infinito. Este es el momento de recuperar la llave. Y, cuando lo hagas, tu realidad no volverá a ser la misma. Parte 1. El despertar, romper la ilusión. Capítulo 1. El ciclo del esfuerzo y por qué no funciona. En el centro de una ciudad bulliciosa vivía Henry, un hombre rodeado de estanterías que crujían con libros de sabiduría, manifestación, espiritualidad, éxito. Las paredes, cubiertas de tableros de visión y frases motivacionales, eran testigos mudos de su búsqueda incansable. Madrugaba a diario para cumplir con cada ritual que prometía abrirle la puerta a la abundancia. Su cuaderno rebosaba de afirmaciones, su mente, de pensamiento positivo. Y, aún así, su vida no se movía un milímetro, sólida, inmóvil, como una montaña que no se inclina ante el viento. Con los años, su disciplina se volvió ansiedad. La sonrisa se le tensó, la mirada perdió brillo, bajo la positividad meticulosamente construida, se ahondó un pozo de amargura. En sus momentos más oscuros, susurraba, tal vez el universo me ha olvidado. Aquí aparece el gran paradigma que casi nadie ve, luchar por manifestar genera la vibración de la lucha. Cuando te acercas al universo con desesperación disfrazada de entrega, sin querer proclamas tu separación de aquello que deseas. Y esa proclamación se convierte en tu realidad, no porque el universo sea cruel, sino porque refleja con precisión tu estado interno. Es como quien busca frenéticamente sus gafas, mientras las lleva puestas. La urgencia misma lo vuelve ciego a lo que ya es suyo. Así opera el mecanismo oculto que mantiene a tantas almas atrapadas en la frustración. Cuanto más se esfuerzan, más refuerzan la distancia que quieren acortar. Una tarde, exhausto de forzar su positividad, Henry se sentó en un parque. A su lado, una anciana cuya sola presencia apaciguaba el aire le dijo, sin mirarlo, una frase que le sacudió los cimientos: te ahogas en el océano porque no has descubierto que eres el océano. Él intentó explicarle sus prácticas y méritos, ella solo sonrió. Y en Henry algo hizo clic. Llevaba años intentando convencer al universo, como si una ola negociara con el mar la dirección en la que debe ir. La verdad es esta, el universo no responde al esfuerzo ni a la desesperación, responde a la resonancia. En cuanto comprendes que no estás separado de la fuerza que pretendes influir, cambia el significado de manifestar, no empujas contra la realidad, eres la realidad expresándose. Práctica ancestral, aguas quietas busca un lugar silencioso. Cierra los ojos y siente tu energía. Observa cómo se mueve, dónde se acumula y qué cualidad tiene, alcanza, aprieta, se afana o descansa en certeza tranquila. No intentes corregir nada. Contempla. En esa pura observación está la semilla del cambio. Capítulo 2. El poder oculto que no sabías que poseías.
En un ático con vistas a la ciudad, Elena contemplaba su muro de logros, premios, diplomas, portadas. En redes, su vida parecía un catálogo, cenas perfectas, viajes, marcas. Y, sin embargo, al pasar la mano por cada trofeo, se repetía el eco de siempre, vacío. Noche tras noche buscaba más, otra relación, otro ascenso, otro reconocimiento. Cada conquista sabía a instante, una alegría que se escurría como agua entre los dedos, seguida de otra sed. Has olvidado una verdad en el centro mismo de la creación, lo externo es el espejo de lo interno. Nos enseñaron a buscar el poder en las cosas, en las personas, en las circunstancias, pero todo eso es reflejo de una fuerza que te habita desde el primer aliento. Ese poder no se gana ni se pierde, no te lo otorgan ni te lo arrebatan, espera a que lo reconozcas, como el sol detrás de las nubes, presente aunque no lo veas. El condicionamiento te hizo dudar de esa fuerza innata y buscar su confirmación en el mundo de las formas, en lugar de en la profundidad de tu ser. Una noche, Elena soñó con una figura de luz que irradiaba un calor conocido, el mismo que había intentado encontrar fuera. Siempre has tenido la llave, dijo aquella voz antigua. Nunca creíste que pudiera ser tuya. Las palabras despertaron una certeza vieja como el tiempo. Al abrir los ojos, el mundo era el mismo, pero todo había cambiado, la búsqueda ansiosa que había dirigido su vida se le reveló como un malentendido monumental. Se había estado buscando a sí misma en cada rostro, logro y placer fugaz. Esta revelación te espera, no estás separado del poder que anhelas. En el instante en que dejas de mirar afuera por lo que siempre estuvo adentro, la realidad se reconfigura para ajustarse a ese entendimiento. No eres un buscador condenado a caminar sin fin, eres la fuente de aquello que deseas. Práctica sagrada, reconocimiento interior. Escribe en tu diario lo que tu corazón más anhela. Luego cierra los ojos y lleva la atención hacia adentro, ¿cómo existe ya cada deseo en ti? Si anhelas amor, ¿dónde sientes el amor en tu propio pecho? Si anhelas abundancia, ¿en qué notas ya la riqueza de tu ser, tu creatividad, tu calma, tu presencia? Deja que esta exploración te muestre la verdad, todo lo que buscas es una cualidad de tu conciencia esperando ser reconocida. Capítulo 3. Las leyes que nunca te enseñaron. En el corazón de una ciudad frenética, Carlos se sentaba en su cojín de meditación. Tenía tableros de visión impecables, afirmaciones al amanecer, sesiones de visualización y diarios de gratitud. Había probado cada técnica y seguido a cada maestro. Sin embargo, sus deseos seguían como espejismos en el horizonte, visibles, pero inalcanzables. Detrás de la ley de la atracción hay un andamiaje más hondo, leyes antiguas que rigen la realidad con precisión. Ley de resonancia, no manifiestas lo que haces, sino lo que eres. Tu estado debe vibrar en armonía con lo que deseas. Ley de certeza, cuando comprendes estas leyes, la duda se vuelve inviable, igual que no dudas de la salida del sol, no dudas del cumplimiento de un deseo alineado. Ley de rendición, el control debe soltarse para que emerja el verdadero poder, manipular imposibilita el flujo. La mayoría se queda atrapada en pedir y esperar, sin notar que intentan forzar fuerzas que aún no entienden. Estas leyes no responden a súplicas ni a esfuerzo, sino a alineación exacta. Una noche, al salir de su clase, una mujer de presencia serena lo detuvo. Te esfuerzas por manifestar, pero manifestar no es pedir, es convertirte. Algo se aflojó dentro de Carlos. Comprendió que sus técnicas lo mantenían separado de lo que buscaba. La realidad obedece principios, no esperanzas. Cuando los encarnas, manifestar se vuelve tan natural como respirar, dejas de perseguir y empiezas a ser. Práctica sagrada, ser. Busca silencio. Cierra los ojos y relaja el cuerpo. En lugar de imaginarte queriendo algo, experimenta que ya eres uno con ello. Observa cómo cambia tu energía al abandonar la persecución y habitar la unidad. Deja que ese estado sea tu nueva frecuencia. Capítulo 4. Del desespero al magnetismo. En un pueblo costero, Margarita pasaba noches escribiendo mensajes que nunca enviaba. Por las mañanas revisaba el móvil con ansiedad. Anhelaba amor y validación, y su oración era un ruego permanente. Hasta que, mirando las olas retirarse, lo vio claro, el océano no persigue a la arena.
Ese día borró los borradores, desinstaló las apps y volvió la mirada hacia adentro. El universo no responde a lo que quieres, sino a lo que eres. Rogar por amor emite carencia, perseguir aprobación emite indignidad. La ley responde con exactitud, el desespero crea resistencia. Por eso, quienes menos necesitan suelen recibir más, han dominado la certeza, un saber que trasciende la necesidad. Con el cambio de estación, ocurrió lo inesperado, quienes antes ignoraban su presencia empezaron a acercarse. Pero ella, ya centrada en su valor, los miró con otros ojos. Se había vuelto completa, como un faro, no persigue barcos ni suplica ser visto, simplemente irradia. Cuando sueltas el apego, activas un poder mayor que el deseo, te alineas con el flujo natural del universo, que siempre se expande hacia el cumplimiento. Ritual de liberación. Escribe en un papel aquello a lo que te has aferrado, expectativas, miedos, exigencias. Enciende una vela blanca o violeta. Declara en voz clara, suelto mi apego a este resultado. Permanezco completo, en mí. El universo conoce el camino perfecto. Quema el papel con presencia, viendo cómo el fuego transmuta el ansia en confianza serena. Siente la ligereza que deja la certeza. Capítulo 5, el bucle de la realidad. En pleno ajetreo urbano, Jaime caminaba cada día por la misma ruta hacia un trabajo que no le llenaba. Saludaba a las mismas caras, veía los mismos edificios, pese a sus intentos de cambiar, siempre terminaba en el mismo punto, como si una fuerza invisible lo devolviera a lo conocido. Esa fuerza no viene de fuera, es tu mente subconsciente. Ahí residen creencias profundas que dirigen tu vida sin que notes su mano en el timón. El subconsciente no distingue entre lo que deseas y lo que esperas, materializa lo que crees posible y merecido. Cuando Jaime miró con honestidad su historia, vio que sus tropiezos no eran azar, reflejaban con precisión sus expectativas ocultas. La realidad funciona como un espejo, no devuelve tus intenciones conscientes, sino tus convicciones silenciosas. Cada relación, experiencia y resultado se levanta sobre ese guión interno. Una tarde, en un café, un desconocido le dijo, no repites el pasado, lo recreas una y otra vez. Jaime comprendió entonces que no era presa de las circunstancias, sino autor de un libreto invisible. Hasta que no ilumines y transformes esas creencias, seguirás produciendo la misma obra, aunque cambies el decorado. Práctica, revelación del subconsciente. Antes de dormir, crea un pequeño ritual, una vela, tu cuaderno y silencio. Escribe arriba, ¿qué creo de verdad sobre área de tu vida? Y deja que la mano avance sin censura. Vacía lo que surja, aunque incomode. Cuando termines, lee como si fuera el texto de otra persona. Eso que ves son los guiones ocultos que han dirigido tu vida. Con esta conciencia, ya puedes reescribirlos. Capítulo 6, el papel de la energía. En un jardín tranquilo, Abigail repetía sus afirmaciones, soy abundante. Soy digna. Estoy bendecida. Pero cada frase sonaba hueca. Llevaba años insistiendo y nada cambiaba. Los antiguos ya lo sabían, el universo no responde a palabras, sino a la energía que las habita. Las frases son recipientes, sin la agua viva del sentimiento auténtico, están vacías. Por eso dos personas pueden decir lo mismo y obtener resultados opuestos, una recita, la otra encarna. Cada emoción emite una firma vibratoria. Si afirmas abundancia mientras sientes carencia, lo que emites es escasez. Si proclamas amor con el corazón lleno de duda, la señal que envías es incertidumbre. Una noche, Abigail dejó de repetir. Se sentó a sentir. No dijo nada, y algo cambió, experimentó, en el cuerpo, la plenitud de ya tener lo que anhelaba. Descubrió que el sentir es la oración. En ese silencio cargado de presencia, tocó la fuente creadora, y lo que había perseguido empezó a llegar sin esfuerzo. Práctica, encarnar la energía. Busca quietud. Cierra los ojos y respira. No pienses en lo que quieres, vívelo como presente. Permite que la sensación de cumplimiento te recorra. Observa cómo responde el cuerpo y deja que el sentimiento se expanda hasta cada célula.
Este es el idioma que el universo entiende, sentir puro. La práctica termina cuando puedas evocar esa sensación con facilidad, tan real como cualquier experiencia física. Capítulo 7. Rendirse vs controlar. En lo alto de Manhattan, Walter miraba su reflejo, pura tensión con traje. Llegaba antes del amanecer, blindaba la agenda, preveía cada cruce, cada correo, cada resultado. Cuanto más apretaba el puño de sus planes, más se le escurría el éxito entre los dedos. Ahí vive una paradoja que casi nadie entiende: en el intento de controlarlo todo generas la misma resistencia que bloquea lo que deseas. No dominas el océano dando órdenes a las olas, aprendes sus ritmos y navegas con ellos. Con la vida ocurre igual, al soltar el resultado, dejas que la inteligencia que te excede orqueste escenarios que tu mente, por sí sola, jamás alcanzaría. Un pescador se lo dijo en un muelle, con una línea quieta sobre el agua: el río no fluye porque lo empujes, fluye porque lo dejas. En Walter algo cedió, su ansia de control era una cárcel. La abundancia pasaba, y él, con la puerta atrancada. Idea clave: el poder real no es forzar, es alinearte con la corriente. La rendición no es derrota, es confianza operativa. Ritual de liberación. Escribe que estás intentando controlar a toda costa. Siente el peso de esas palabras. Rompe ese papel, moquémalo con cuidado. Declara en voz clara: suelto mi necesidad de controlar este resultado. Confío en el desarrollo perfecto de mi mayor bien. Deja que el gesto físico ancle tu decisión interna de soltar. Capítulo 8. Activar el campo cuántico de posibilidades. José repetía su rutina como un bucle: mismo café, mismas charlas, mismos sueños sin estrenar. Hasta que un desconocido le dijo: existes en infinitas versiones. El José en carencia y el José en abundancia son reales, eliges cuál encarnas. No estás atado a una sola línea temporal. El campo cuántico sostiene todas las posibilidades a la vez. Manifestar no es crear desde cero, es sintonizar la realidad donde eso que deseas ya existe. La mayoría intenta cambiar las circunstancias sin cambiar su identidad, por eso nada cuaja. El universo no responde a lo que quieres, sino a quién eres siendo. Frente al espejo, José lo comprendió: el José abundante pensaba, hablaba y se movía distinto. No esperaba el éxito, era éxito encarnado. Tu realidad actual no es una prisión, es una de muchas opciones. El cambio verdadero no se fuerza, se encarna. Práctica: salto de línea temporal. Ponte ante un umbral, una puerta sirve. Cierra los ojos y percibe la energía de tu máxima versión al otro lado. Observa su postura, su calma, su certeza. Da un paso y cruza físicamente diciendo: entro en mi línea más alta, donde todo lo que deseo ya es. Soy esa versión ahora. Permanece unos segundos sintiendo el cambio de estado. Actúa el resto del día desde ahí. Capítulo 9. Señales y sincronicidades, el idioma del universo. En el pulso acelerado de una ciudad moderna, Ruth atravesaba sus días como quien esquiva charcos, apurada, eficiente, distraída. Lo raro la perseguía, el 11 y 11 en cada reloj, plumas blancas cruzándole el camino, y ella, sin levantar la vista, lo despachaba con un pura coincidencia, mientras apretaba el paso. Vives en un universo que habla en patrones. La sincronicidad es su gramática, números que insisten, canciones que aparecen en el segundo exacto, nombres que se repiten, encuentros improbables que cargan un peso difícil de explicar. No son caprichos del azar, sino hilos de un tejido que intenta orientarte. Las señales raras no son las señales, lo raro es la atención. Una mañana, en un café, Ruth se quedó pensando en sus repeticiones. La mujer de la mesa de al lado, sin preámbulos, le dijo: las señales no son escasas, escasa es la conciencia. El golpe de lucidez fue inmediato. Ruth había caminado por un jardín de mensajes con los ojos cerrados. Esa misma tarde abrió un cuaderno en blanco y empezó a registrar cada guiño del día, números, plumas, frases, casualidades. En pocos días, lo que parecía ruido suelto se volvió lenguaje, un mapa fino que la llevaba, paso a paso, hacia donde necesitaba ir. Esta revelación es también tuya.
Las señales ya están. No buscan asustarte, sino alinearte. Cuando aceptas su suavidad, susurros más que gritos, entras en un cauce de guía que siempre estuvo disponible. Práctica sagrada, diario de señales, 7 días. Consagra un cuaderno solo para sincronicidades. Cada noche, anota, números repetidos, frases que te buscaron, casualidades, símbolos. Incluye dónde, con quién, qué sentiste y qué intuición se activó. Al final de la semana, subraya patrones, temas que se repiten, direcciones sugeridas, personas puente. Cierra con una línea de acción pequeña y concreta guiada por lo que el idioma del día te mostró. Capítulo 10, la gran prueba. En la penumbra previa al alba, Edward miraba por la ventana cómo se desarmaba la maqueta de sus sueños. Meses perfectos, negocio en auge, vínculos fluidos, abundancia fácil y, de pronto, el hilo se corta, contratos caídos, llamadas sin respuesta, cuentas que ya no cierran. Estás ante una verdad que pocos abrazan. Cuando la manifestación parece fallar, no suele ser un no, es el examen más sagrado. La ley no opera por capricho ni por apariencia, sino por certeza. Cuando la realidad contradice tu visión, no te está castigando, te está iniciando. Puedes sostener lo que sabes aunque el mundo tarde en reflejarlo. De madrugada, caminando por calles vacías, Edward cruzó miradas con un viajero bajo un farol. El hombre le dijo, la mayoría se rinde segundos antes del milagro, ¿y tú? Ahí entendió, no era un final, sino un umbral. Si retrocedía, confirmaría el viejo guión. Si permanecía en su saber silencioso, abriría la puerta que parecía cerrada. Esta es también tu encrucijada. Cuando todo titubea al final, eliges entre la fe que crea camino o la apariencia que encoge el horizonte. Ese instante de elección es tu consagración. Práctica sagrada, entrenamiento en certeza. Siéntate en quietud. Trae a tu mente aquello que se escapa. Respira profundo y permite que aparezcan las dudas, no las empujes. Ubícalas en el cuerpo, garganta, pecho, estómago. Con cada exhalación, elige una microfrase ancla, ya está en el campo, la forma viene después del fondo, permanezco. No fuerces euforia, cultiva saber tranquilo. Mantén ese estado 3-5 minutos. Al terminar, toma una acción pequeña y alineada, un mensaje, un ajuste, un sí o un no, desde la certeza, no desde el pánico. Parte 2. El giro, desbloquear la senda secreta hacia la alineación absoluta. Capítulo 11. El mandato universal. En pleno invierno, William se sentó frente al escritorio rodeado de cartas de rechazo. Llevaba años suplicándole al universo, afirmaciones hasta quedarse sin voz, susurros al amanecer, por favor, que mi libro triunfe, ruegos antes de dormir pidiendo una señal. Y, sin embargo, silencio. Esa misma quietud quizá te haya rozado. El misterio, el mismo que desconcertó a William, no está en encontrar las palabras correctas, sino en comprender el idioma real de la creación. El universo no responde a los por favor, sino a la resonancia. Cada vez que hablas desde la carencia, multiplicas la carencia, cuando imploras abundancia, confirmas su ausencia. De ahí que tantos practicantes se queden atrapados en el bucle del querer, no se dan cuenta de que el universo solo entiende un lenguaje, el del ser. Piensa en el sol, no pide permiso para brillar. O en el océano, no ruega para fluir. Son. Esa es la verdad olvidada de la manifestación, el poder no está en pedir, sino en encarnar. Una noche, justo cuando William iba a lanzar otra plegaria desesperada al vacío, un mentor se sentó a su lado. El anciano dijo algo que le cambiaría el rumbo, no le pides calor al fuego, te acercas, y te lo da. Ahí comprendió su error, había hablado el idioma de la separación mientras el universo solo entiende el de la unidad. El éxito no era algo que negociar o mendigar, era un estado que adoptar. La realidad no se mueve por frases, sino por vibración. Cuando tus pensamientos, emociones y energía se alinean con lo que deseas, el universo no te concede nada, refleja lo que eres. No es magia, es ley natural. Como el agua bajando por la pendiente o la llama elevándose, tu estado interior ondula en el tejido de lo real y atrae lo que le corresponde.
La vida no escucha tu voz suplicante, escucha la canción silenciosa de tu ser. En ese reconocimiento está la llave, no estás aparte de la fuerza creadora, eres una expresión de ella. Tu papel no es rogar, sino convertirte. Práctica sagrada, encarnar el resultado. Ponte frente a un espejo y declara tu deseo como hecho presente, no como anhelo. No te aferres a las palabras, siente la certeza que las sostiene. Observa cómo cambia la respiración, la postura, el gesto. Mantén ese estado hasta percibir el giro interno, del pedir al mandar, del ojalá al ya es. Cierra con una microacción coherente, un mensaje, un ajuste, un paso, realizada desde esa certeza, no para conseguirla. Capítulo 12. El método de alquimia emocional. En una ciudad desbordante, Florence caminaba con un peso invisible. Por las mañanas, el pecho apretado por la ansiedad del futuro, por las noches, la mente en espiral de dudas. Como muchos, veía esas emociones como enemigas que había que vencer, obstáculos entre ella y sus metas. Pero tus emociones no son adversarias, son energía pura esperando dirección. La sabiduría antigua lo enseñó con claridad, la energía no se destruye, se transforma. Resistir una emoción la refuerza, pelear con el miedo le da más de qué alimentarse. Lo que casi nadie descubre, incluso lo que llamas negativo, contiene potencia creativa. Piensa en el agua, helada, parece rígida, con calor, fluye, asciende, riega. Tus emociones siguen la misma ley. Miedo y entusiasmo comparten la misma firma corporal, duda y expectativa activan sensaciones gemelas. La diferencia no está en el cuerpo, sino en la etiqueta que les pones. En un jardín, una mujer sabia miró a Florence y le dijo, miedo y emoción son la misma energía con distinto nombre. Elige otro nombre. Algo se encendió. ¿Las mariposas antes de una exposición eran ansiedad o anticipación? ¿El corazón acelerado ante un proyecto era temor o euforia por lo nuevo? Descubrió que tenía poder no para negar lo que sentía, sino para redirigir la corriente. La energía sigue a la atención, cuando dejas de resistir y empiezas a transmutar, entras en la alquimia emocional. No se trata de pensar en positivo, sino de maestría energética, toda duda encierra combustible, todo miedo, fuerza creativa comprimida. Tu tarea no es extirpar emociones, sino canalizar su caudal hacia tu intención. Práctica sagrada, alquimia en movimiento. Ponte de pie y localiza un miedo o duda actual en tu cuerpo, pecho, garganta, vientre. Nómbralo sin juzgar. Manteniendo la misma sensación física, cámbiale la etiqueta a entusiasmo/anticipación. Da permiso a tu cuerpo para mover esa energía, caminar, balancearte, bailar suave. Mientras te mueves, dirige la corriente hacia tu objetivo con una frase corta, esta fuerza impulsa mi presentación /proyecto. Cierra con 3 respiraciones profundas y una decisión pequeña alineada, una llamada, un boceto, un sí /no claro. Cuando dejas de pelearte con lo que sientes y aprendes a renombrarlo y dirigirlo, conviertes plomo emocional en oro conductual. Esa es la alquimia, la misma energía, nuevo destino. Capítulo 13. Convertirte en la frecuencia de tus deseos. En su pequeño apartamento con vistas a la ciudad, Harold vivía rodeado de tableros de visión, coches de lujo, mansiones, destinos exóticos. Cada mañana visualizaba riqueza con precisión milimétrica, cada noche repetía afirmaciones. Y, sin embargo, su cuenta seguía igual de terca. Los sueños, siempre un poco más allá. Te enseñaron que visualizar atrae. Solo es media verdad. El universo no responde a lo que imaginas, sino a lo que encarnas. Si visualizas abundancia mientras vibra en ti la carencia, lanzas señales mezcladas al campo cuántico. Por eso tantas personas se quedan atrapadas en el bucle de querer a pesar de su disciplina. La ley de correspondencia vibratoria es simple y rotunda, no puedes recibir lo que contradice tu estado de ser actual. Como una radio sintonizada en 98.7 que jamás captará 104.5, no puedes recibir riqueza emitiendo escasez. No va de pensar en grande, sino de convertirte en la versión abundante de ti, en la postura, en el tono, en las decisiones, en los límites que pones y en la generosidad que ofreces. El giro de Harold llegó en un templo del barrio.
Conoció a un monje con voto de silencio, no poseía nada, aún así, irradiaba abundancia. Con gestos y notas, le transmitió una idea que le quebró el esquema: la verdadera riqueza no se persigue, se habita. Los prósperos no van detrás del dinero, se alinean con él. Lo semejante atrae a lo semejante. Quédate quieto y conviértete en lo que buscas. Ahí cambia todo. Manifestar no es traer lo que quieres, es igualar su frecuencia. Cuando encarnas la energía de la abundancia, el dinero fluye. Cuando vibras en amor, aparecen relaciones acordes. Cuando respiras paz, llega orden. La vida te espeja lo que eres. Práctica sagrada, encarnación deliberada, 7 días. Elige un deseo. Durante 7 días, muévete como si ya fuese real. Pregúntate a cada paso: ¿cómo andaría? ¿Cómo hablaría? ¿Qué elegiría? ¿Qué límites pondría? ¿Cómo cuidaría mi espacio /diagonal, mi cuerpo /diagonal, mi dinero si ya lo tuviera? Corrige microgestos, postura abierta, voz serena, decisiones limpias, decir no donde antes cedías por miedo, actos de generosidad sin ansiedad. No es teatro, es alineación energética sostenida hasta que el exterior no tenga más remedio que reflejar tu nuevo estado. Tu práctica ocurre a partir de aquí y ahora. Capítulo 14. Distorsión del tiempo. En una metrópolis que nunca duerme, Esther tachaba días del calendario. Semanas que se volvían meses, meses que olían a años. Tiempo divino, repetía, mantra que a veces consolaba, y a veces postergaba. Practicaba a diario con la promesa de que algún día llegaría. El punto ciego es este: el tiempo lineal, pasado-futuro, es percepción humana. En el campo cuántico, todas las posibilidades coexisten ahora. Cuando esperas que algo se manifieste, te anclas al reloj psicológico y solidificas justo el retraso que intentas acortar. No es castigo, es precisión. La realidad refleja el estado que estás emitiendo en este instante. El secreto de la manifestación inmediata no consiste en acelerar el futuro, sino en comprender que tu deseo ya existe en el presente eterno. Quien domina esta verdad no aguarda señales, entra en la línea de realidad donde aquello ya ocurrió. No es metáfora poética, es mecánica cuántica aplicada a la conciencia. La comprensión de Esther cambió por una conversación fortuita con un físico cuántico en una cafetería. Él garabateó diagramas en una servilleta y dijo, sin grandilocuencia: el tiempo no produce los eventos, la atención los colapsa. El universo no entiende pronto ni algún día, solo entiende ahora. Aquella noche, Esther experimentó el principio en vez de pensarlo. En lugar de visualizar lo que viene, vivenció lo que ya es. Dejó de mirar el calendario, habló y actuó con la calma de quien confirma, no de quien persigue. En cuestión de días, se destrabaron oportunidades que llevaban años atascadas. Un correo, perdido, reapareció. Un trámite considerado lento se resolvió en 48 horas. No fue suerte, fue la coherencia de su estado interno colapsando probabilidades en forma. Este viraje, de esperar a tener, derrite la supuesta distancia entre intención y manifestación. El campo responde menos a tu paciencia que a tu certeza. Cuando te instalas plenamente en la realidad donde tu deseo ya está vivo, el tiempo se curva alrededor de tu consciencia, como la partícula que puede ocupar múltiples estados hasta que la observación la fija. Tu resultado ya existe y espera tu reconocimiento para adquirir forma. Elegir sentirlo presente y no futuro disuelve la ilusión del cronómetro y te alinea con el ahora eterno, punto donde todas las posibilidades convergen. La sabiduría del universo no evalúa tus esperanzas para mañana ni tus nostalgias de ayer, solo acoge la vibración de tu estado actual. Práctica sagrada, colapso del tiempo. Inmovilidad consciente, 3 a 5 minutos. Siéntate en quietud. Ojos cerrados. Respira y permite que el cuerpo llegue a un punto neutro. Presencia realizada. Trae tu deseo como si ya estuviera cumplido en este segundo. No lo imagines acercándose, siéntelo presente. Anclaje somático. Nota cómo cambia tu postura, respiración y tono muscular en este ya. Memoriza esa fisiología, es tu interruptor. Lenguaje en presente vivo.
Reemplaza, cuando pase o, pronto, por frases que confirman, está en marcha, ya está ocurriendo en mí. Microacción coherente. Haz un gesto mínimo que solo harías si fuera real: agendar, preparar, ordenar el espacio, enviar el correo de confirmación. Ayuno de comprobación 24H. Sin mirar relojes ni señales. Si surge la urgencia, vuelve al anclaje somático y repite: ahora mismo, ya. Cierre con gratitud sentida 2 minutos. Mano al pecho, exhala largo. Gracias porque ya es. Deja que la emoción selle el estado. Señales de que colapsaste la espera, baja la necesidad de verificar, aparecen atajos improbables, sientes una calma activa, menos prisa, más inevitabilidad. Si la mente vuelve a, y si no, no discutas, reinstala el estado, fisiología y lenguaje y microacción. No es repetición vacía, es recalibración. Síntesis: no apresuras el futuro, acortas la distancia instalándote en el ahora donde ya es verdad. Tu biología, tu lenguaje y tus actos, cuando son uno, convierten posibilidad en forma. El tiempo, entonces, deja de ser un pasillo y se vuelve una puerta que se abre desde dentro. Capítulo 15. Tu realidad espejo. En el café pequeño al borde del pueblo, Roberto miraba por la ventana cómo la gente iba y venía. En cada rostro juraría reconocer el mismo gesto crítico que llevaba por dentro. Su café se había enfriado, como las amistades que se le escapaban de las manos, y cada entrevista terminaba idéntica: una sonrisa cortés, una negativa pulida. El mundo se me ha puesto en contra, pensaba. Lo que casi nadie nos enseñó: la realidad no es fija, es un espejo. Refleja, con precisión milimétrica, lo que crees de ti, de la vida y de lo posible. El universo se rige por resonancia, situaciones, encuentros y casualidades vibran al compás de tus convicciones más hondas. Por eso, quien domina este principio deja de culpar al exterior, entiende que mover dentro es lo que mueve fuera. La mayoría intenta cambiar circunstancias sin tocar el estado interno, y el cambio, si llega, dura poco. El secreto no es manipular condiciones, sino elevar tu vibración hasta que el espejo tenga que mostrar otra imagen. Al salir del café, una mujer lo detuvo con una mirada que sabía: la vida es un espejo, dijo. ¿Qué estás viendo? Aquellas palabras le golpearon suave pero hondo. Esa noche repasó sus vínculos, sus tropiezos, sus escenas diarias. Todo devolvía el mismo eje: no soy suficiente. En vez de demostrar su valor, empezó a habitarlo. Dejó de pedir aprobación y se la concedió. El cambio fue sutil, pero real. La gente respondía distinto, surgían opciones que antes no aparecían. El mundo no había mutado, su reflejo sí. Esta verdad te libera del papel de víctima: cada experiencia es un feedback de tu conciencia. El universo, matemático en su elegancia, te devuelve lo que portas. Práctica sagrada, ritual del espejo. Detecta patrones repetidos. Anota 3 escenas que se repiten, por ejemplo: me ignoran, no cierran mis propuestas, me cancelan a última hora. Pregunta raíz. Para cada patrón, escribe: ¿qué creencia mía produce este reflejo? Deja que la mano escriba sin censura. Transmutación. Reescribe cada creencia en clave de verdad expansiva, de no soy suficiente a mi presencia tiene valor intrínseco y se siente. Microevidencias. Lista 3 acciones pequeñas que encarnen la nueva creencia hoy, por ejemplo: enviar una propuesta con claridad y sin disculpas, sostener la mirada y agradecer, poner precio sin justificar. Anclaje somático. De pie, hombros abiertos, respira y repite en voz baja tu nueva verdad. Siente cómo el cuerpo la sostiene. Observa el espejo. Durante 7 días, registra cómo cambian respuestas, tiempos, miradas. El espejo sigue al emisor. Capítulo 16. El secreto del desapego. Dorotea, frente al espejo, delineaba con pulso tenso su tercer encuentro con Tomás esa semana. Cada mensaje medido, cada plan pensado para que todo saliera perfecto. Cuanto más cuidaba cada detalle, más lo sentía lejos. Al mes, ocurrió lo temido: él habló de asfixia y se fue.
nos dijeron que aferrarse garantiza conservar, la realidad funciona al revés, el apego genera resistencia, y la resistencia repele. La vida danza entre intención clara y soltar. Cuando aprietas, amor, dinero, éxito, bloqueas el cauce natural hacia ti. El arte está en tener sin necesitar, en desear sin perseguir. Perseguir implica ausencia. Si buscas desde carencia, emites carencia. La manifestación sucede cuando sostienes la intención, a la vez, relajas la exigencia del cómo y el cuándo. Piensa en el agua, si la aprietas, se escapa, si abres la mano, se posa. Desolada, Dorotea pidió consejo a una vecina mayor. Ella sonrió, cuando no necesitas nada, todo llega. Comprendió que había intentado controlar el amor, no permitirlo. Al soltar el resultado, emergió una paz nueva, y, paradójicamente, su campo se volvió más atractivo. Este es el gran paradigma: desear sin necesidad, avanzar sin caza, esperar sin apego. Entonces la abundancia fluye como río sin piedras de duda ni ramas de desesperación. Los maestros antiguos lo sabían, el poder no está en forzar un desenlace, sino en alinearte con el flujo universal. Cuando te plantas en esa certeza serena, lo que es para mí se acerca, te vuelves imán. Ritual de liberación, intención sin agarre. Clarifica. Nombra tu deseo con una frase simple y en presente, elijo relaciones recíprocas y vivas. Visualiza y suelta. Imagínalo delante de ti como una esfera de luz. Ponle tus mejores cualidades y déjala flotar. Afirma el equilibrio. Repite, mantengo la intención, libero el control. Lo que es mío fluye hacia mí de forma natural. Cuerpo sin prisa. Exhala largo, afloja mandíbula y vientre. El cuerpo educa a la mente, relajación igual a confianza. Una acción coherente. Haz hoy un gesto que harías si ya confiaras, no revisar compulsivamente, no sobreexplicar, decir no donde te vacías. Señales de desapego sano. Menos urgencia por comprobar, más ligereza, límites claros sin dureza, placer en el camino, no solo en la meta. Recuerda, intención es dirección, apego es freno. Cuando diriges sin frenar, la vida encuentra el camino de menor resistencia hasta ti. Capítulo 17, la fuerza silenciosa que lo determina todo. Al borde de un acantilado, Franklin miraba cómo su amigo Tomás encadenaba logros sin esfuerzo aparente, negocios que se abrían solos, vínculos sanos, dinero que circulaba. Franklin, en cambio, a pesar de sus visualizaciones impecables y de repetir afirmaciones a diario, apenas movía la aguja de su vida. Aquí entra en juego una verdad crucial que la mayoría pasa por alto: por debajo de tus deseos conscientes corren tus expectativas inconscientes. Esas asunciones mudas, así es la vida para mí, modelan tu mundo con mucha más fuerza que cualquier técnica. Imagina la realidad como un océano. La superficie, tus pensamientos y esfuerzos conscientes, genera olas, pero lo que realmente dirige el rumbo son las corrientes profundas, tus expectativas verdaderas. Por eso hay personas que manifiestan con facilidad y otras se desgastan. No gana quien hace más, sino quien espera, en silencio, de otro modo. Una tarde, un mentor observó la lucha de Franklin con sus prácticas y le dijo: no consigues lo que esperas con la boca, sino lo que esperas por dentro. Ahí Franklin lo vio claro: mientras visualizaba éxito, en su fondo daba por hecho que todo sería difícil. Esa certeza subterránea estaba imponiéndose sobre sus afirmaciones. Este es el motivo de tantas contradicciones: afirmas amor pero esperas rechazo, invocas abundancia pero asumes que es peligrosa. El espejo de la vida devuelve lo que es más real para tu sistema, no lo que deseas. Las expectativas más hondas siempre prevalecen, como el agua que busca su nivel. De ahí que los verdaderos maestros no fuerzan el cambio con voluntad tensa, sino que reeducan suavemente su expectativa de base, hasta que lo posible se vuelve obvio para el cuerpo y la mente. Ejercicio de autoindagación, tu plano de manifestación. Cierra los ojos, respira hondo y pregúntate: ¿qué doy por hecho que ocurrirá en mi vida? Escribe la primera respuesta que surja, no lo que quieres, sino lo que se siente inevitable. Repite por áreas: dinero, amor, trabajo, salud, merecimiento. Bajo cada expectativa, agrega:
¿De quién aprendí a esperar esto? Familia, cultura, un episodio. Crea una expectativa puente verosímil, por ejemplo, de todo es difícil a cada mes, al menos una cosa importante me sale más fácil de lo previsto. Durante 21 días, recopila pruebas pequeñas que confirmen tu nueva expectativa. Lo que recoges, crece. Capítulo 18. Influencia invisible. Virginia llevaba años a base de empuje, nuevas tareas, nuevos métodos, nuevas técnicas, y cada vez menos resultados. Una mañana, vio una mariposa posarse en sus flores, no forzaba nada, su sola presencia bastaba para que la naturaleza respondiera. El universo se mueve por energías sutiles, no por fuerza bruta. Tu presencia, tu firma energética, moldea más que tu lista de acciones. Piensa en la gente verdaderamente influyente que has conocido, su poder no provenía de hacer mucho, sino de ser algo muy definido. No corrían detrás de la influencia, la encarnaban. Esta es la manifestación por presencia, cuando tu estado interno se alinea con lo que anhelas, la realidad se reordena hacia ti. Sin empujones. Como un imán que organiza limaduras sin tocarlas, tu campo organiza oportunidades, personas y tiempos. El giro de Virginia llegó cuando dejó de ganarse la aprobación. Soltó el cálculo, atendió su interior y cultivó coherencia, respiración, postura abierta, límites claros, gratitud práctica. Entonces pasó lo inesperado, la gente se acercaba sola, las ocasiones aparecían, lo que perseguía empezó a perseguirla. Su anterior hiperacción había creado resistencia, su presencia auténtica creó tracción. La enseñanza es antigua. El universo responde menos a lo que haces que a lo que eres. Cuando pasas del hacer ansioso al ser alineado, entras en el orden natural de las cosas, el agua encuentra su cauce, el girasol sigue al sol. Práctica de quietud, calibrar la presencia. Siéntate 7-10 minutos en silencio. Espalda alta, mandíbula suelta. Lleva atención al pecho y pregúntate, ¿qué energía soy ahora mismo? Tensión, prisa, apertura, ¿confianza? Elige una frecuencia objetivo, por ejemplo, claridad tranquila, calidez próspera. Evoca microgestos que la encarnen, hombros atrás, mirada amable, respiración más lenta, ritmo de voz más espacioso. Mantén esa forma 2 minutos. Entra en tu próxima acción sin cambiar esta presencia, envía el mensaje, atiende la reunión, diseña, llama. Al final del día, anota 3 efectos sutiles, respuestas más fluidas, tiempos que se acomodan, coincidencias. Recordatorio operativo. Antes de hacer, sé. Si la acción no fluye, detente 60 segundos y recalibra tu estado. Repite hasta que el hacer nazca del ser. Entonces, lo que empujabas empieza a venir. Capítulo 19. El bucle de energía. En una ciudad desbordante de ruido y prisa vivía Alberto, a quien todo parecía escapársele entre los dedos. Cuando el éxito se acercaba, se deshacía como espuma. Empleos que se caían en el último minuto, relaciones que morían antes de nacer, pequeñas victorias que se convertían en polvo. Creía estar maldito, hasta que un día, frente a un río, vio el patrón oculto. El agua sorteaba sin esfuerzo un árbol caído, no empujaba, hallaba otro cauce. Pero cuando Alberto lanzó una piedra, las ondas rebotaron y generaron interferencias que enturbiaron la corriente. Se vio en esos remolinos, sus propias ondas, dudas, miedos, sensación de no merecer, chocaban con lo que pedía y anulaban su avance. El universo funciona por flujo perfecto. Quien lo interrumpe, sin darse cuenta, somos nosotros. Tus pensamientos y emociones crean patrones de campo que permiten o repelen aquello que deseas. Si la manifestación se bloquea, no es el universo cerrándote la puerta, son las piedras que arrojas a tu río interior. Piensa tus deseos como agua viniendo hacia ti. Cada, y si sale mal, cada, no soy suficiente, cada temor a brillar es una piedra más, sus ondas montan antiseñales que cancelan lo que llamas. No es castigo, es coherencia energética. En un templo silencioso, un místico observó a Alberto, al fin, habló. Ruegas por lluvia con el paraguas abierto. Tus palabras piden abundancia, tu energía la rechaza. El impacto fue inmediato.
Alberto comprendió que él era el obstáculo. Y entendió una ley vieja como el tiempo: no puedes recibir lo que energéticamente rehuyes. Si tu deseo consciente y tu creencia profunda se contradicen, gana la creencia profunda. Por eso las afirmaciones fallan cuando los patrones siguen intactos. El universo oye tu frecuencia, no tu eslogan. La buena noticia: lo que reconoces, puedes transformarlo. Ritual de despeje: abrir el cauce. Siéntate en silencio, manos sobre el corazón. Respira lento y visualiza una luz dorada recorriendo tu pecho y abdomen, disolviendo nudos, rocas y viejas memorias. Di con sentimiento: suelto todo patrón que bloquea mi bien. Estoy abierto, a recibir. Nota el cambio de temperatura, peso o respiración. Permite que la receptividad sea tu nueva base. Durante el día, vigila piedras recurrentes, no autocrítica, catastrofismo, prisa, y sustitúyelas por microactos de confianza: agradecer, soltar el control, elegir el siguiente paso fácil. Vuelve a tu río cada mañana. Cuantas menos piedras lances, más naturalmente te alcanzará el agua. Capítulo 20. Dominar el estado inquebrantable del saber. En una cafetería entre edificios antiguos, Beatriz cerró su cuaderno, páginas y páginas de técnicas, tableros de visión y listas de deseos. Muchas veces rozó el éxito, para verlo evaporarse como bruma. Su fe oscilaba entre la certeza y la duda, creando un vaivén que dejaba sus metas siempre a las puertas. Entonces, la mujer de la mesa contigua, sin levantar la vista del té, dijo: escribes como si intentaras convencerte de algo que ya sabes. De joven hice lo mismo, añadió. Pero acumular pruebas es, en sí, prueba de duda. Beatriz jamás lo había visto así. Llevaba años coleccionando métodos, cada nuevo truco reforzaba, sin querer, su incertidumbre. La presencia de la mujer tenía una calma que no venía del esfuerzo, sino del saber. Probablemente tu viaje se parece: has aprendido, practicado, sentido chispazos de alineación y, sin embargo, algo te mantiene a medio camino. Ese algo es la brecha entre creer y saber. Cuando sabes, no buscas señales, no vigilas el calendario, no pides confirmación. ¿Haces afirmaciones para que salga el sol mañana? No, lo sabes. Este saber inquebrantable no es otra técnica, es un estado. Los que lo encarnan entienden que la duda no es un enemigo a derrotar, sino el indicio de que sigues operando desde la separación. La desconocida miró a Beatriz y dejó caer la llave. O eres la creadora de tu vida, o no lo eres. Cuando lo decides de verdad, la realidad sigue. No explicó más. No hizo falta. Beatriz comprendió que su mayor obstáculo había sido tratar la manifestación como algo que se logra, en lugar de una verdad que se encarna. Práctica sagrada: entrar en el saber. Cierra los ojos y respira hasta sentir el peso del cuerpo. Evoca una versión de ti que ya no necesita pruebas: su postura, su ritmo, su mirada, su paz. No lo imagines, sé esa versión por 2-3 minutos. Deja que cada célula vibre con certeza tranquila. Abre los ojos y realiza una acción pequeña: enviar ese correo, hacer esa llamada, sin salir de ese estado. Si aparece duda, no la combatas, recuérdale que ya eres. Vuelve al cuerpo, a la respiración y al gesto de certeza. Diagnóstico express: creencia o saber. Si buscas señales compulsivamente, estás en búsqueda de certeza. Si puedes esperar sin ansiedad y actuar sin prisa, ya estás en certeza. Si necesitas contarlo para que sea real, aún hay validación externa. Si sientes que ya es y te ocupas del siguiente paso, estás en autoría. La maestría comienza donde se agota la discusión interna. Decide quién eres y permanece ahí. La realidad, sin alternativa, se reorganiza en torno a tu decisión. Capítulo 21. La puerta que solo se abre cuando dejas de llamar. Cada amanecer, Raimundo se plantaba ante la misma puerta de roble. Los nudillos, curtidos y rojos, la garganta, gastada de pedir permiso a la vida. Años de rituales, súplicas y promesas. Años de oír, del otro lado, el mismo silencio. Hasta que,
en una mañana especialmente áspera, un anciano apareció a su costado como si siempre hubiera estado ahí. ¿Por qué llamas a una puerta que no tiene cerradura?, preguntó sin preámbulos. Raimundo dejó la mano suspendida en el aire. Lo he intentado todo para abrirla. Justo por eso parece cerrada, respondió el viejo, con ojos de tiempo. Esa puerta existe porque crees que necesitas autorización para entrar. El golpe de verdad le atravesó como un relámpago. Comprendió, de golpe, que su insistencia había erigido la barrera, que su propio acto de buscar sostenía la ilusión de separación entre él y lo que anhelaba. Cuanto más rogaba, más refrendaba el mensaje energético, no tengo. Y el universo, que no castiga, solo refleja, no podía sino devolverle más de ese mismo estado. Esta es la paradoja que te libera, lo que persigues ya es tuyo en esencia, es el acto de perseguir lo que fabrica distancia. La realidad no se pliega al esfuerzo, ni a la súplica, ni al merecimiento entendido como sacrificio, responde a la encarnación. Cuando caminas, hablas y eliges como quien ya es aquello que desea, el mundo no tiene alternativa, se reordena alrededor de tu saber. El anciano señaló el umbral. Y Raimundo vio, atónito, que la puerta se había desvanecido. No porque alguien la abriera desde dentro, sino porque, al dejar de reconocer la separación, dejó de existir. En ese instante, Raimundo dejó de ser un buscador y se convirtió en un sabedor. Y el paso que durante años pidió, lo dio. Práctica sagrada del pedir al encarnar. Detecta tu llamado. Nombra una área donde sigues tocando amor, dinero, salud, reconocimiento. Observa el patrón. ¿Cómo se siente tu energía cuando pides? ¿Escasez, urgencia, tensión en mandíbula o pecho? Reconócelo sin juicio. Cambia el verbo. Del pedir al permitir. Del buscar al ser. Elige un gesto diario coherente con ya soy / ya es, por ejemplo, ordenar un espacio como lo haría mi yo próspero, escribir ese correo como quien aporta valor, no como quien suplica. Vigilia del lenguaje. Evita frases que validan la puerta, cuando me dejen, si se puede. Sustitúyelas por declaraciones tranquilas, esto forma parte de mi vida ahora. Actúo en consecuencia. Prueba del umbral. Haz hoy una acción que posponías hasta que se abriera la puerta. Descubrirás que el pasaje estaba del lado de adentro. La puerta desaparece cuando dejas de rendirle culto. No necesitas permiso para ser lo que ya eres. Capítulo 22. El poder de lo invisible. Abigail miraba a su amiga Sara con una mezcla de asombro y sana incredulidad. Mientras medio mundo coleccionaba tableros de visión, mantras y técnicas, Sara fluía. No había prisa en su paso ni necesidad en su voz, sus proyectos germinaban con la naturalidad de la lluvia que sabe caer. Una tarde, en el jardín de Sara, Abigail cedió a la pregunta. ¿Cómo lo haces? Nunca pareces intentarlo y, aún así, todo llega. Sara sonrió, abrió un pequeño surco en la tierra y depositó una semilla. ¿La semilla anuncia que será flor? ¿Se esfuerza? No. Sabe lo que es, y ese saber basta. Nos educaron a creer que manifestar exige hacer más, repetir, explicar, convencer, demostrar. Pero la fuerza más potente del universo actúa en silencio. La intención real no es pensamiento, ni frase, ni deseo, es un estado de ser tan completo que no necesita exteriorizarse. Como la gravedad, obra sin discurso. El error frecuente es dispersar poder, contar el sueño a cualquiera, pedir aprobación, defenderlo, justificarlo. Cada explicación filtra energía. Las manifestaciones más hondas se gestan en silencio fértil, alimentadas por una certeza íntima que no busca testigos. Sentada bajo un árbol antiguo, Abigail escuchó a un anciano que se había acercado sin ruido. Las palabras son débiles, el poder verdadero es silencioso. La frase le cayó al corazón como raíz en agua. Entendió cuánto había diluido su intención en la mirada ajena. Desde ese día, dejó de exhibir sus metas, guardó su propósito como se guarda una brasa. Y, sin alaracas, la realidad comenzó a inclinarse hacia su certeza.
Práctica sagrada, voto de silencio creador. Elige una intención y hazla sagrada, no la publiques, no la debatas, no pidas permiso. Trasládala al cuerpo. Cada mañana, 2-3 minutos en postura de dignidad, planta los pies, abre el pecho, respira lento. Siente que ya es. Coherencia microscópica. 3 microgestos diarios acordes con esa realidad, cómo te presentas, cómo respondes, cómo ordenas tus prioridades. Cierra fugas. Si notas ganas de contarlo, para que no se enfríe, vuelve a la semilla, menos palabras, mejor arraigo. Comprueba el magnetismo. Observa cómo se abren caminos sin empuje, correos que llegan, invitaciones, sincronías. No es casualidad, es intención encarnada. Callar no es esconder, es concentrar. Lo que sostienes en silencio crece con forma propia. Cuando tu ser ya es la afirmación, el mundo se limita a pronunciar en voz alta lo que tú llevabas dentro. Capítulo 23. El salto cuántico. Cada mañana, Víctor se plantaba frente al espejo. Ajustaba una corbata que apenas podía pagar, cuadraba los hombros y ensayaba la serenidad de un director general. Muchos le llamaban iluso, vive como si. Pero Víctor sabía algo que los demás no, la transformación no comienza con el hacer, sino con el ser. El universo no responde a la lista de tareas, sino a la identidad que emites. Mientras creas que primero hay que lograr para después convertirte en la persona, a la altura, pospones tu destino. La verdad opera al revés, primero te conviertes, y la realidad se reorganiza para reflejar tu nuevo estado. Cuando Víctor empezó a moverse por el mundo como su yo logrado, pequeños desajustes se volvieron señales, su voz ganaba autoridad tranquila, las puertas, antes cerradas, parecían entreabrirse, la gente le trataba distinto, como si percibiera, sin saber nombrarlo, una frecuencia más alta. A las pocas semanas, inversores que jamás devolvían llamadas pedían una reunión, alianzas improbables aparecían de la nada. El campo de posibilidades se estaba alineando con su certeza interior. Una noche, su mentor lo resumió con precisión: no esperas a tu vida soñada te espera a ti. El tú, que ya lo consiguió, existe ahora. Entra. El tiempo, entendido linealmente, es solo una lectura humana. En el campo cuántico coexisten todas las versiones de ti. Cuando cambias de identidad, colapsas la distancia temporal, no hay que ir llegando, si ya eres el resultado. Práctica sagrada, encarnar al yo futuro. Cierra los ojos y llama a tu yo culminado. Nota su postura, su respiración, su calma. Escúchale hablar. ¿Qué timbre usa? ¿Qué palabras elige? ¿Cuál es su estándar de límites y de belleza? Somatiza. Adopta su manera de caminar, su tempo para decidir, su higiene interna, que acepta y que no. Un gesto testigo. Elige una acción pequeña pero inequívoca que ese yo haría hoy, como empieza la mañana, como contesta un correo, qué hábito añade o elimina. Hazla ahora, sin esperar, cuando toque. No es ensayo, es alineación. No has imaginado a tu yo futuro, lo has habitado. Cuando tu biología, tu lenguaje y tus microdecisiones vibran en esa frecuencia, el mundo se limita a ponerse al día. Capítulo 24. Certeza absoluta. Cada atardecer, Evelina se sentaba en su jardín a visualizar con fervor. Afirmaciones, visión, emoción y, sin embargo, algo sutil faltaba, el elemento que separa a quienes materializan con rapidez de quienes se quedan esperando su momento. Creer no basta. El universo no responde a lo que consideras posible, sino a lo que sabes inevitable. Observando a un niño tomar un juguete, Evelina lo comprendió, no esperaba a ver si se podía, extendía la mano con la inocencia de quien da por hecho que la vida coopera. La diferencia es mínima en palabras, enorme en vibración. No se trata de convencerte de que quizá ocurra, sino de saber, con cuerpo y alma, que ya ocurrió en el único tiempo real, el ahora. Plantas una semilla y no la vigilas con ansiedad, sabes que brotará porque esa es la ley. Del mismo modo, la manifestación no es capricho, es ley respondiendo a certeza. Un viejo sabio se lo dijo sin adornos:
Quien recibe no se pregunta si vendrá, ya salió del reino de la esperanza y entró en la dimensión del saber. Ahí, dudar es tan absurdo como dudar del amanecer. Por eso algunos reciben de inmediato y otros tardan años pidiendo lo mismo. El universo espeja tu nivel de certeza. Cuando disuelves la duda residual, la forma se rinde. Práctica sagrada, anclar el saber. Detecta 3 dudas activas. Escríbelas tal como suenan en tu mente. Ojalá funcione, algún día, si tengo suerte. Transmútalas en ley, y siente la bajada al plexo solar mientras hablas. Ojalá funcione, esto ya está hecho. Algún día, está ocurriendo ahora. Si tengo suerte, la ley responde a mi certeza, coopera a mi favor. Somática de la certeza. Postura estable, mirada suave, respiración baja y amplia. Mantén el estado 90 segundos, tiempo suficiente para que el cuerpo aprenda el patrón. Cohesión lingüística. Quita de tu vocabulario, intentar, ver si, con suerte. Sustitúyelos por declaraciones tranquilas, procedo, es parte de mi vida, cierro esto hoy. Evidencia interna, no externa. No busques señales para calmar dudas, calma dudas y las señales llegan solas. No es teatro ni autosugestión. Es recordar que la fuerza creadora no es ajena a ti. Cuando sabes, sin tensión y sin prisa, la realidad no te concede, te refleja. Capítulo 25. Cómo habitar el resultado final, antes de verlo. En el corazón de una ciudad frenética vivía Tomás, maestro de los por si acaso. Cuando mi negocio funcione, entonces haré, repetía, ubicando su vida deseada en un futuro siempre aplazado. Cada mañana preparaba escenarios, estrategias y planes B. Sin darse cuenta, ese hábito de anticipar mantenía sus sueños a distancia. La realidad no responde a tu preparación, responde a tu presencia. Vivir en el fin no es planear el éxito, es encarnarlo ahora. La mayoría se planta frente a una mansión imaginaria y diseña cómo amueblarla cuando entre. Quien manifiesta con potencia, en cambio, vive como si ya habitara esos espacios, siente las texturas, respira ese aire, recorre esas estancias con tan naturalidad que el mundo físico no tiene más remedio que alcanzar esa vibración. Vivir en el resultado significa ocupar la energía, el estado emocional y los comportamientos naturales de alguien que ya lo tiene. No es fingir ni desear, es cambiar el campo de consciencia a la línea de realidad donde tu deseo ya existe. En un jardín sereno, un anciano le ofreció a Tomás la llave, la realidad va por detrás de tu suposición. Cambia la suposición. Tomás comprendió su error, había vivido en preparación de sus metas, no en la culminación de ellas. Cambió el eje. En lugar de planear para el éxito, empezó a hablar, elegir y actuar como quien ya lo alcanzó. Y el mundo, como si despertara a una frecuencia nueva, se reordenó para reflejar su asunción. El universo no distingue entre lo vivido con plena ocupación sensorial y lo ya físico. Cuando habitas el estado del cumplimiento, creas una resonancia que la forma material debe corresponder. Práctica sagrada, residencia en el fin. Busca silencio y respira hondo. Entra en un día cualquiera de tu vida ideal, no como visitante, sino como residente. ¿Qué ves al despertar? ¿Qué notas en el aire, en la luz, en los sonidos? Siente la confianza tranquila de tus movimientos, la ligereza de tus decisiones, la evidencia con la que conversas. Atiende microcoherencias, cómo te vistes, qué lenguaje eliges, qué límites pones, qué pospones ya no. Vuelve a ese estado varias veces al día, no como ejercicio, sino como recuerdo de quién eres. Pequeños anclajes útiles. Lenguaje, cambia, cuando logre, por mientras vivo esto. Cuerpo, ajusta postura, ritmo y respiración del yo que ya lo tiene. Entorno, elimina lo que contradiga tu identidad cumplida, añade un símbolo físico de tu nueva residencia, orden, minimalismo, una herramienta profesional, etc. Capítulo 26, la prueba final. En un pueblo costero, León celebraba por fin la marea a favor, inversores listos, contratos al caer, el negocio despegando. Y, de pronto, tormenta, cancelaciones, fondos que desaparecen, puertas que se cierran de la noche a la mañana.
pocos conocen este mecanismo. Justo antes de que la manifestación se solidifique, suele aparecer un momento en que todo parece desmoronarse. No es fracaso, es el examen final de tu certeza. Muchos lo confunden con una negativa del universo y abandonan a centímetros de la meta. En realidad, la vida pregunta, ¿qué tan firme es tu saber? ¿Soltarás tu visión ante la primera contraevidencia o la sostendrás como algo ya tuyo? Quien domina la creación entiende que el caos previo no es azar, es una iniciación para afianzar la identidad elegida. Tu respuesta en ese borde decide si graduarte o repetir el ciclo. En una cafetería silenciosa, un anciano miró a León y dijo, la mayoría suspende aquí. ¿Tú, qué eliges? El insight fue nítido, no eran obstáculos, eran oportunidades para demostrar alineación. Y esa es la implicación para ti, cuando la apariencia contradiga tu visión, recuerda que no te están negando, te están afinando. Práctica sagrada, mantener la línea. Siéntate en quietud. Trae a la mente el reto actual. Separa datos de relato, ¿qué es hecho, qué es interpretación? Lleva la atención al centro del pecho y respira, por ejemplo, 4-7-8. Declara, sin tensión, sostengo mi visión más allá de las apariencias. Ya es mío. Esto es solo un filtro de entrada. Pregunta, ¿qué haría mi yo cumplido hoy? Haz esa acción mínima y evidente, la llamada, el correo, el cierre, el descanso estratégico. Cierra el día registrando pruebas internas, tu estabilidad, tu congruencia, en vez de perseguir aprobaciones externas. Recuerda, el examen final no busca derribarte, busca solidificar tu certeza. Si mantienes la identidad y das el siguiente gesto congruente, la tormenta pasa y la forma se precipita. Capítulo 27, El nuevo tú. Dorothy se plantó frente al espejo una mañana, por un instante, no se reconoció. El rostro era el mismo, pero algo esencial había cambiado. Ya no estaba la mujer que corría tras metas, que coleccionaba técnicas y rezos para, algún día, vivir distinto. En su lugar, permanecía alguien con poder sereno, una presencia que ya no necesitaba convertirse en nada porque ya era. Este es el gran secreto de la manifestación, no se trata de hacer, sino de ser. La mayoría intenta atraer lo que desea, pocos comprenden que el camino más corto es encarnar a la versión de sí mismos que naturalmente lo sostiene. Eso no es una maniobra mental, es alquimia identitaria. Cuando pisas completo el terreno de tu yo más alto, dejas de perseguir, el universo se alinea con lo que te has vuelto. Piensa en una pianista de concierto, no se sienta a dudar si podrá tocar, simplemente toca. Su maestría no es un acto aislado, es su identidad. Con la creación pasa lo mismo, cuando eres quien ya vive lo que anhela, no preguntas si sucederá, vives desde ese estado y el mundo responde. Días después, Dorothy se cruzó con una amiga que, sorprendida, exclamó, «Has cambiado, ¿cuál es tu secreto?» «Ya no persigo. Soy», respondió Dorothy. Comprendió que muchos de sus esfuerzos previos la habían atado a la energía del buscador. En el minuto en que eligió ser la persona que ya lo tiene, el impulso de buscar se disolvió. Esta es la implicación para ti, el objetivo no es acumular cosas o experiencias, sino atravesar una transformación tan completa que lo que antes querías llegue por gravitación natural. Cuando encarnas la esencia de lo que deseas, el universo actúa como espejo fiel de esa verdad interna. La manifestación deja de ser un proyecto y se vuelve tan orgánica como respirar. Práctica sagrada, integración identitaria. Cierra los ojos y respira hondo hasta calmar el pulso. Da un paso interior, deja atrás tu identidad actual y entra en la del yo que ya cumplió. Observa su postura, su lenguaje, su ritmo. Pregunta, ¿cómo decide? ¿Qué límites defiende? ¿Qué deja de justificar? Abre los ojos y actúa hoy desde esa identidad en un gesto concreto, una llamada, un no, un sí, un orden nuevo. Sostén la coherencia, deja que cada microelección, palabras, hábitos, entorno, confirme el soy, no el algún día. Capítulo 28, Dominar la ley del esfuerzo inverso. Francisco era devoto del trabajo duro. Madrugaba, escribía afirmaciones, visualizaba, se imponía rituales rigurosos. Años en ese carril, y,
sin embargo, sus metas seguían a distancia. ¿Te suena? Cuanto más te esfuerzas por traerlo, más parece escabullirse. No es casualidad, es la ley del esfuerzo inverso. Cuando tensas para manifestar, generas resistencia. Como el agua, cuanto más fuerte la aprietas, más se escapa. Abres la mano, y reposa. Esta misma lógica rige la creación. El universo no responde a la fuerza, sino a la alineación. Un día, Francisco encontró a una anciana en un jardín. Pese a su sencillez, irradiaba abundancia. Te desgastas corriendo tras lo que ya es tuyo, dijo con una sonrisa. La facilidad crea velocidad. Aquellas 4 palabras derribaron su paradigma. Vio que su rigidez había estado empujando sus deseos lejos. Cuando aflojó el agarre, todo empezó a fluir. La enseñanza es directa. Esforzarte desde la carencia emite carencia, fluir desde la suficiencia emite abundancia. No es pasividad, es acción desde reposo interior. Cambia el tengo que forzarlo por me permito recibirlo. Cambia fricción por coherencia. Práctica sagrada, arte de la entrega eficaz. Escaneo corporal, localiza donde aprietas, mandíbula, pecho, abdomen, hombros. Exhala y suelta un 10% más en cada respiración. Declara suavemente, sin forzar, elijo la facilidad. Mi intención está clara, mi cuerpo suelta la tensión. Trae un deseo a la mente y cambia la dirección, en vez de alcanzarlo, imagina que viene hacia ti como una pluma en brisa. Permanece receptivo 2-5 minutos. Si la mente corre, vuelve a la sensación de espacio en tu pecho. Cierra con una microacción sin fricción, la más simple que un yo en flujo haría, y deja de empujar el resto del día. Pistas de coherencia práctica. Lenguaje, reemplaza tengo que, porque elijo o me toca. Ritmo, prioriza pausas cortas, la claridad llega en terreno descansado. Entorno, despeja lo que entorpece, sobrecarga, compromisos que ya no encajan, deja visibles solo tus síes. Criterio, si algo exige tensión crónica, reevalúa, quizá la forma no es la alineada, otra vía, otro timín, otra ayuda. Recuerda, la entrega no es rendición, es optimización. Aflojar el puño no te quita poder, te lo devuelve. Cuando el cuerpo deja de pelear, tu campo se vuelve poroso a las oportunidades. Y entonces, como señaló la anciana, la facilidad, lejos de hacerte lento, acelera. Capítulo 29. Vivir como el universo en forma humana. En medio del gentío de la ciudad, Henry caminaba con una sensación nueva, la grieta entre yo y lo de fuera empezaba a deshacerse. Años había vivido como si negociara con un universo externo, esa mañana comprendió un secreto que siempre había estado debajo de su búsqueda, no estás separado del universo, eres el universo expresándose como tú. Esta revelación lo cambia todo. El poder que buscabas no estaba ahí fuera, eres la misma fuerza creativa que ordena galaxias y hace latir corazones. Cuando respiras, respira el universo, cuando te mueves, se mueve la totalidad a través de ti. Ya no hay un yo que pide y un universo que concede, hay conciencia desplegándose en forma de intención, emoción y presencia. Esa noche, frente al espejo, Henry dejó de ver solo rasgos y piel. Percibió la inmensidad consciente que anima su cuerpo. Entendió que nunca había estado separado de aquello que deseaba, él era el impulso de la búsqueda, a la vez, lo buscado. Desde ahí, la manifestación deja de ser súplica, no convences a una fuerza externa, permites que lo que eres tome forma. Tus pensamientos, tu sentir y tu estar no influyen en la realidad desde fuera, son la realidad organizándose desde dentro. Práctica sagrada, expansión de identidad. Siéntate en silencio y sigue tu respiración, no como algo que haces, sino como el universo respirando en ti. Suaviza los límites, siente el aire tocando tu piel y percibe que no hay frontera rígida entre tú y afuera. Despliega tu atención, abarca la habitación, el edificio, la ciudad, el planeta. Permanece en la certeza de que la vastedad eres tú, mirándose a sí misma a través de este cuerpo. Desde este estado, elige una intención sencilla y no empujes, permite que fluya como algo natural a tu propio ser. Capítulo 30. Nunca volverás a ser la misma persona.
Al amanecer, Eleanor contempló el jardín que conocía de memoria, y, sin embargo, todo era distinto. No porque hubiera encontrado algo afuera, sino porque se había convertido en aquello que llevaba años buscando. Ese tránsito es irreversible, como ver el color tras vivir en blanco y negro, la mente ya no puede volver a sus viejas paredes. El yo, que dudaba, se esforzaba y postergaba, se ha disuelto en algo más amplio. Cuando recuerdas tu naturaleza, creatividad pura en forma humana, dudar se vuelve tan imposible como que la oscuridad reclame que no depende de la luz. Eleanor se topó con una amiga. ¿Qué cambió? Sonrió. Recordé quién soy. Ese recordar no se desaprende, el velo se cae y no vuelve a levantarse. Has cruzado un puente que se deshace tras tus pasos. Lo que antes eran límites ahora aparecen como hojas de otoño, caen por su propio peso, dejando a la vista un campo abierto de posibilidades. A partir de aquí, cada respiración es práctica, cada reto es iniciación, cada éxito revela un horizonte nuevo. Práctica sagrada, acto de reconocimiento. En silencio, evoca quién eras al empezar este camino y agradece su función. Coloca la mano en el corazón y afirma, reconozco la transformación en mí. Suelto lo que fui y abrazo lo que soy. No regreso a la limitación. Permanece unos minutos en la quietud que sabe, sin buscar señales ni garantías. Conclusión: el comienzo de la maestría. Este libro no cierra nada, abre. Como artesana a la que por fin le entregan sus herramientas, ya tienes el saber para dar forma a la realidad, y la maestría madura como una flor, a su ritmo, capa a capa. Lo que has visto es antiguo y eterno, la realidad es maleable, la conciencia modela la forma, y tu percepción ha cambiado para siempre. A partir de ahora, cada desafío es ocasión para profundizar la coherencia. Cada logro revela un siguiente peldaño. Las leyes que aprendiste son llaves, cada puerta abre a otra sala más honda. Saliste del territorio del ojalá y entraste en el de sé y soy. Tu camino será único, quizá muevas grandes visiones que toquen al mundo, quizá obres milagros discretos que cambien vidas concretas. Ambos cuentan, el universo no mide tamaño, sino alineación. Inspira con tu ejemplo, pero recuerda, el saber profundo no se impone, cada quien lo descubre cuando está listo. No hay final en la práctica, cada cumbre revela otra. Esa es la belleza de la creación infinita. Has cruzado un umbral que no admite retorno. Camina con la tranquilidad de quien sabe su naturaleza, no estás separado de la fuerza que crea, eres esa fuerza expresándose a través de ti. Y, por eso, sí, no volverás a ser la misma persona.